todos los que nos saludé y a los que recién llegan. Gracias por estar acá. Daniel ya estuvo el año pasado y estuvo otras veces también durante la campaña para Juan Zabaleta intendente. Hicimos un par de actos en los que él participó como protagonista junto a Agustín Rossi. Y para nosotros es un placer que esté. Nosotros caminamos juntos ya hace muchos años. ¿Nos escucha? ¿Querés más volumen? Bueno, dale más voz. Es un placer enorme que esté acá de nuevo, que esté en nuestra casa. El año pasado cuando estuvo más o menos por esta misma fecha y retiramos lo del locro y esta vez le vamos a hacer una invitación más formal para que participe el 1 de mayo, que es un acontecimiento maravilloso que sucede en esta calle cortada afuera con todos los compañeros compartiendo la mesa. Él viene a hablar del libro que está presentando, que es Pensar el Kirchnerismo. Pensar el Kirchnerismo también es pensarnos nosotros, ¿no? Porque participamos de ese gran movimiento durante 12 años, seguimos participando de eso y queremos seguir participando de eso porque queremos más inclusión. Y no voy a hablar más y simplemente eso, y le dejo a Daniel adelante y seguramente van a surgir muchas más cosas que por ahí de lo que puede decir el libro. Creo que estamos en un momento donde hay muchos silencios o muchas voces, pero al mismo tiempo muchos silencios, y creo que es una buena oportunidad para llenar algunos vacíos de ese silencio. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Un gusto enorme estar nuevamente acá en Hurlingham. Un gusto enorme acompañarlo y apoyarlo a Rafael, compañero con el que venimos militando ya hace largos años, y compañero que tiene una calidad de trabajo y una iniciativa enorme, entonces vale la pena apoyarlo y acompañarlo y estar siempre con él, porque realmente de aquellos compañeros que valoran fundamentalmente la lealtad, el trabajo conjunto, la construcción colectiva, y bueno, que estemos todos acá es producto justamente de ese tipo de valores que hoy más que nunca hay que levantar. Así que gracias, Rafa, por la invitación, y un gusto y un orgullo que estén ustedes aquí para que podamos dialogar. Y digo dialogar porque mi idea es, si les parece bien, hacer una pequeña intervención y después dar lugar a que todos podamos preguntar y discutir y debatir, intercambiar, que me parece que es lo más productivo. Muchas veces cuando uno va a hablar a un lugar, yo como docente, porque soy docente, recuerda una vieja frase de Paulo Freire que dice que los maestros somos aquellos que contestamos preguntas que los alumnos jamás se hicieron. Y realmente creo que justamente a veces le pasa eso a la política y a los políticos. Los políticos hablan para sí mismos, repiten un verso que tienen estructurado y son muy pocas veces capaces de escuchar, de discutir y entender entonces más cerca de la realidad que es lo que pasa. Así que, haciéndole honor a Pablo Freire, vamos a hacer una pequeña intervención y después abrir el espacio para debate. Aparte, porque ha ocurrido algo, que es que íbamos a presentar un libro que no está. El libro en general no está, se hizo una segunda edición que está bastante agotada también. La verdad que fue una suerte que haya impactado de tal manera como disparador de un debate, y hablé con la editorial, le dije que íbamos a estar acá y dijeron que venían, pero se nota que no consiguieron libros y no deben estar, o llegarán en algún momento de nuestra conversación, o ni siquiera traje uno para mostrarlo, para decirle que existe. Es verdad que no es un invento.
Pero bueno, en realidad me está pasando eso, que me propuse por lo menos una vez por semana estar en el interior. El viernes estoy en Mendoza, por ejemplo, presentando el libro y yendo a algunos lugares que me invitan, porque hay una necesidad de discutir, de debatir y de juntarnos enorme. Y acá estamos en un lugar donde, por supuesto, hay una fuerza peronista y una fuerza kirchnerista, pero hay muchos lugares del interior donde no existe esa fuerza, donde pasó a estar en Paraná, en Santa Fe, estar en Tucumán, en el Chaco. En Chaco sí, porque está Coqui y Capitanich, pero muchos lugares donde no hay una fuerza kirchnerista. Los gobernadores están en cualquier cosa y no hay una fuerza específicamente kirchnerista. Entonces cuando llega un kirchnerista de afuera, es como en Paraná había más de 1000 personas, en Tucumán había también cerca de 1000, inclusive ahí, es la excusa para juntarnos a discutir y ver cómo seguimos militando. Así que bueno, usaremos el libro como excusa y como punto de partida, pero después me gustaría avanzar más sobre temas que tienen mayor presencia o mayor actualidad. El libro que son 12 autores, una buena parte de los autores fueron protagonistas de estos 12 años, por ejemplo Jorge Tayana, que fue el canciller, Juan Carlos Tedesco, que fue el ministro de Educación, Horacio González, que fue el director de la Biblioteca Nacional, Mercedes Marcó del Pont, que fue presidenta del Banco Central, compañeros que tuvieron responsabilidades importantes en derechos humanos como Eduardo Josami, y otros que no son, no fueron funcionarios como Mempo Giardinelli, que es periodista y escritor, o Eduardo Borkin, que es un científico importante, y cada uno de ellos, o Ricardo Rubier, que es un analista de opinión pública, cada uno de ellos lo que hace es tomar un tema y el subtítulo del libro es lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. Entonces, no solo es relatar, escribir respecto de lo que logramos en estos 12 años, que fue un avance y una transformación enorme, sino poner la lupa también en qué cosas nos faltan. Porque si no entendemos que también hay cosas que faltaron, no sabemos lo que va a venir. Como si hubiéramos hecho todo, no tenemos programa para el futuro. Yo creo que en buena medida lo que nos pasó, y es una opinión personal que se puede compartir o no, que nos pasó en la elección pasada, es en buena medida que estamos tan enamorados de lo que nosotros hacemos que repetimos una y otra vez las cosas que hicimos. Y en general, cuando se vota, es verdad que se vota premiando o castigando lo que uno hizo, pero al mismo tiempo se vota por lo que uno va a hacer, porque se vota mirando el futuro. Y realmente el pueblo argentino nos acompañó. Nosotros empezamos la gestión con el 22%, pasamos al 45% cuando gana Cristina en el 2007 y llegamos al 54% cuando Cristina gana ya en el 2011. Entonces, el pueblo vio lo que nosotros hicimos, valoró y lo respaldó con el voto, pero está claro, y me parece a mí que fue un hecho importante, que en el 2015 nosotros fuimos con poca propuesta de futuro. Y alguien con un eslogan totalmente vacío y que decía que iba a hacer todas las cosas que hicimos nosotros, como el Macri, logró triunfar con la idea de cambiemos y que iba a respetar todo lo bueno y que iba a mejorar lo malo. Bueno, es una idea relativamente fácil, pero que penetró, entre otras cosas, me parece a mí, porque en el debate nosotros tuvimos poca idea de cómo continuaba el proyecto, cómo se profundizaba y qué transformaciones todavía teníamos pendientes. Entonces el libro analiza en cada uno de los temas, y yo voy a hacer referencia a estas cuestiones, pero para mirar el futuro, qué cosas nos faltaron también. Porque Jorge Tayana, que fue canciller, y la verdad que debe ser, sin lugar a duda, en política exterior, y en Argentina el que más sabe, dice, bueno, nosotros por primera vez pusimos el horizonte sobre la integración regional y dimos pasos enormes. El Mercosur ya existía, pero lo fortalecimos, pero creamos, porque no existía el UNASUR, ¿no? Somos los que logramos que la Cumbre de las Américas le dijera no al ALCA, en aquella hermosísima reunión de Mar del Plata, donde Chávez, Lula
y Néstor, 3 presidentes solos, porque no había más presidentes progresistas en aquel momento, todavía no estaba Evo, Correa ni nada por el estilo, lograron dar vuelta a la situación de América Latina. Y si nosotros logramos crear la CELAC, ¿qué es la CELAC? El primer organismo en que no participa Estados Unidos y están todas las Américas, ¿no? La primera vez que las Américas se juntan sin la presencia de Estados Unidos y de Canadá. Pero si no uno mira cuánto terminamos de comercio entre los países de América Latina la primera década de este siglo y con cuánto empezamos, terminamos con menos de lo que empezamos. Si uno dice, ¿qué pasó con el Banco del Sur? Que se firmó acá en el 2007, yo me acuerdo, era el día que asumió Cristina, nunca se implementó. Siempre dijimos que los recursos de nuestros países, lo que son las reservas, las tendríamos que poner en un banco latinoamericano, porque entonces lo usamos para créditos para nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene que nuestras reservas estén en Suiza si lo podemos usar para el desarrollo? Bueno, ese banco nunca se logró hacer. Siempre dijimos que íbamos a comerciar con nuestras propias monedas, no tener que llegar al dólar. Sin embargo, no lo logramos hacer en América Latina. Entonces, bueno, es muchísimo lo que se logró. Se logró no al libre comercio, se logró fortalecer la integración política, se logró que nuestros países tengan una unidad en cuanto a la mirada internacional, se logró, por ejemplo, lo que ahora Macri quiere hacer en contra, que es esto de llevarnos al Pacífico o de llevarnos a un libre comercio con la Unión Europea que nos perjudique. Todo eso se logró frenar. Lo que no se pudo hacer es mejorar el comercio en otros países. ¿Y por qué es fundamental mejorar el comercio entre nuestros países? Porque Argentina, para dar un ejemplo, vende a los países centrales solamente materias primas. En cambio, le vende a los países latinoamericanos manufactura. Si nosotros le vendemos a los países latinoamericanos mano de obra, trabajo para los argentinos, y le vendemos a los países centrales solamente soja y productos agropecuarios y algún producto mineral. ¿No se entiende? Entonces, nuestro comercio, cuando miramos para afuera, tiene que ser América Latina. Bueno, ahí realmente, o porque los empresarios de los otros países protegieron sus propias economías, o porque Argentina no logró, fundamentalmente es Argentina y Brasil, que son los países más importantes de la región, no lograron estrechar sus relaciones económicas. Y entonces ahí tenemos un tema para el futuro. Bueno, en el futuro hay que pensar que no solo hay que tener gobiernos progresistas en la región, sino que también los gobiernos tienen que buscar una forma de desarrollo articulado. Otro tema que toma algún otro autor es que tampoco mejoramos nosotros la infraestructura y la logística con el resto de los países de la región. Si uno quiere pasar a Chile, uno lo ve, tiene que estar 4 o 5 horas ahí mayoritariamente para cruzar, y si hay nieve, los camiones quedan varios días varados. Nunca pensamos, por ejemplo, con el túnel de Agua Negra del San Juan, que resolvería el tema nuestra de la salida al Pacífico mucho mejor. Cuestiones de inversiones poderosas para la región para poder avanzar. Digo, Eduardo Josami, esto es lo que decía lo de Tayana, Eduardo Josami toma el tema de derechos humanos. Ustedes saben que Eduardo estuvo preso todos los años de la dictadura, es un gran periodista, un gran escritor, dirigió el Centro Cultural Haroldo Conti. Dice, bueno, nadie mejoró como nosotros la política de memoria, verdad y justicia. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros asumimos, había obediencia de vida, había punto final y había indulto. Fue nuestro gobierno el que logró que estas leyes vuelvan para atrás, incluso que la Corte Suprema las declare inconstitucionales, y avanzamos con los juicios. Hoy tenemos más de 650 militares genocidas que han sido ya castigados y más de 2000 y pico juzgados. Pero él mismo dice, bueno, si nosotros miramos qué pasó con el tema de los derechos humanos en las fuerzas de seguridad, nosotros no logramos transformar la fuerza de seguridad de fondo, y las fuerzas de seguridad siguen siendo un problema más que una solución para muchas cosas. Dice que miramos dentro de las cárceles y nosotros no resolvimos el tema de las cárceles como lugar donde tengan vigencia los derechos humanos. Todavía se siguen violando ahí muchísimos derechos humanos. Tenemos avances enormes en una dirección y tenemos todavía asignaturas pendientes. Entonces, en cada uno, en el caso de la educación, que podría hablar yo, pero habla en realidad Juan Carlos Tedesco, que fue ministro también, él plantea con profundidad. Nosotros logramos inaugurar cuántas universidades, cuántas escuelas, más de 1.700 escuelas,
creo que 11, 12, perdí la cuenta, de universidades nuevas. Logramos ampliar la matrícula en el nivel inicial, por ejemplo en la sala de 4 y en la sala de 5 crecimos un montón. En la sala de 5 llegamos casi al 97%, prácticamente todos los chicos ya están en la sala de 5, en la sala de 4 llegamos como al 80%, en la sala de 3 pasamos del 20 al 40%, crecimos enormemente en la matrícula, pero no mejoramos todo lo que se hubiera podido la calidad. Entonces es verdad que los chicos están mucho más en la escuela, pero también es verdad que los chicos todavía no aprenden lo que la escuela promete enseñarles. Entonces tenemos asignaturas pendientes ahí que son importantes, también lo estamos viendo. Hemos logrado mejoras enormes respecto de la calidad del trabajo docente, de las condiciones de trabajo docente y del salario con la ley que hemos puesto. Sin embargo, insisto, hay temas pendientes. Mercedes Marcó del Pont analiza un tema que no es menor, analiza el tema de la estructura económica. Nosotros logramos, sin lugar a duda, industrializar el país. La industria argentina creció el 93%. Yo tomo en el primer capítulo el tema de América Latina. América Latina se industrializó durante esa década. Cuando miramos sobre el final de la década los datos, aunque ustedes no lo puedan creer, con la única excepción de Argentina, todos los países de América Latina tienen en relación menos industria que productos primarios que al principio de la década. Sí, creció la industria, pero creció mucho más, nuestras economías se primarizamos, somos mucho más dependientes. Siento que Argentina es la excepción. América Latina creció en su industria el 27%, Argentina creció el 93%. En parte porque el 2002, que es el momento que lo tomamos como base, fue un cataclismo. En parte porque nuestro gobierno tuvo una actitud muy positiva respecto de la industrialización. Pero bueno, es increíble. Brasil, que es la principal economía de la región, vimos cómo terminó muchísimo más primarizado, 10% menos de industria que como empezó respecto de los productos primarios. ¿Eso quiere decir que no creció la industria? No, la industria creció el 20%, pero el sector agropecuario creció el 50%. Entonces, pasamos a ser países más dependientes de los productos primarios. Por eso, y es lo que yo analizo en el trabajo, en el momento de la crisis del 2008, cuando empieza la crisis financiera internacional, nuestros países que exportan productos primarios fundamentalmente, caen los precios de los productos primarios. Nosotros para industrializarnos necesitamos dólares, empiezan a ingresar en la Argentina mucho menos dólares. Acuérdense que nosotros terminamos con lo que se llamó en general el cepo, porque nosotros los únicos dólares que teníamos los queríamos usar para industrializarnos, entonces no se podían utilizar para otras cosas, pero los dólares los tenemos por el sector agropecuario, no los tenemos por el sector industrial, y para que crezca el sector industrial tenemos que importar maquinarias, tenemos que importar insumos, tenemos que importar bienes de capital. Entonces hay un momento en que entra en choque y Argentina volvió a tener el mismo ciclo que tuvo siempre, ¿no? Un ciclo donde tuvo un cierto techo de la economía y, como sabemos, en los últimos años, gracias al papel del Estado, creció Argentina, Brasil cayó. Brasil viene cayendo ya el tercer año seguido, ¿no? Argentina no. Argentina tuvo un papel contracíclico del Estado muy importante, que cuando asume Macri saca el papel contracíclico del Estado y la economía cae. Ya el año pasado perdimos. Entonces, yo quiero sacar 2 o 3 conclusiones del libro, ir al día de hoy y abrir el debate. La conclusión del libro es que Argentina nunca tuvo cambios tan importantes desde el 55 en adelante como los que tuvo durante estos 12 años. Si uno mira todos los gobiernos, porque hay toda una discusión de la pesada herencia. Compañeros y compañeros, pesada herencia es la que recibimos nosotros cuando asumimos en el 2003. No, pesada herencia era eso, un país destruido. No, Néstor decía que hay que salir del infierno. Pesada herencia era, no esto que pasaba. Pesada herencia era que no empezaban las clases el 27 de mayo. Nosotros asumimos el 25 de mayo, tuvimos que ir a comenzar las clases en Entre Ríos, por ejemplo, el 27 de mayo recién. No había habido ni un día de clase. 7 provincias no pagaban los sueldos. Eso es pesada herencia educativa, ¿no? Y en cada uno de los temas, hay que decir, del 55, prácticamente 50 años, estuvo la oligarquía, la derecha argentina, para destruir todo lo que Perón construyó. En el medio hubo proscripciones, dictaduras, desapariciones, asesinatos, neoliberalismo, ¿no? La década de los 90, pero tardaron 50 años en destruir lo que Perón había construido en 10. Pero claramente cuando nosotros asumimos no había ninguna empresa estatal.
el Estado había desaparecido, estaba todo en manos del mercado. Nosotros éramos alumnos directos del Fondo Monetario Internacional y Menem me la ha llevado a todos los lugares para dar el ejemplo de cómo Argentina había resuelto aparentemente sus problemas. El kirchnerismo es la primera fuerza política del 55 en adelante que deja al país mejor de lo que lo encontró. En cualquier indicador, miremos pobreza, miremos... Bueno, Néstor decía, nosotros asumimos con el 25% de desocupación y el 22% de los votos, ¿no? Néstor siempre decía, tenemos más desocupados que votos. Acuérdense en qué circunstancias nosotros asumimos y cómo dejamos el país. Por supuesto, ¿no? En cualquier indicador de la economía, de lo social, de lo cultural, de lo educativo, de la salud, en cualquier indicador nosotros mejoramos el país enormemente. ¿Que lo dejamos con dificultades? Sí, por supuesto. Todo país tiene dificultades y más en el contexto de la crisis internacional. Pero esta transformación enorme que logró la Argentina durante estos años tiene que ver con haber puesto la prueba hacia un modelo que fundamentalmente tendría no solo a crecer. Argentina en los 90 había crecido, por momentos creció muchísimo en los 90, acuérdense, pero al mismo tiempo que crecía la gente vivía peor. ¿Qué crecía? Bueno, creció en base a dos aspectos. En los 90 creció en base al sector financiero y los servicios, y creció por el sector primario. Los dos sectores, ¿no? Claramente que fueron beneficiados por el gobierno de Menem, nada más. La industria, como todos sabemos, se destruyó y se privatizó YPF, agua y energía, todo, absolutamente todo. Ahora, nosotros recuperamos todo eso para el Estado y el Estado lo utilizó como parte de un modelo de desarrollo. Ahora bien, en este contexto yo quiero plantear dos situaciones que para mí son fundamentales. En primer lugar, la diferencia de liderazgo entre Néstor y Cristina y la de Macri. Digamos, ¿qué tipo de presidencia? Y este me parece que es un hecho central. Cuando nosotros miramos el 2003 y la asunción de Néstor, uno puede pensar cuál era la agenda de nuestro pueblo, qué tenía en la cabeza nuestro pueblo. Acordémonos, días antes del 2003, ahora se cumple la fecha del 27 de abril, el día de las elecciones, el jueves que viene, nosotros pensábamos que la segunda vuelta iba a ser entre López Murphy y Menem. Después de lo que había hecho López Murphy, que nos había destruido, ¿se acuerdan?, la educación, duró una semana, y después de lo que había hecho Menem, que estamos diciendo destruyó todo, entre los dos, ¿no? Menem sacó 25 y esto sacó cerca de 20. Se llevaron más de la mitad de los votos de los argentinos. Eso, nosotros sacamos 22. Un poquito sacó Rodríguez Sá y alguno más. Esto es lo que se pensaba. Entonces hay dos tipos de liderazgo. Yo creo que hay una sola cosa en común que tienen Néstor y Macri. Que Néstor dijo el primer día, cuando nos tocó asumir, no llegué a la Casa Rosada para dejar afuera mis ideales. Y Macri también. ¿Sí? Simplemente que los ideales de uno son totalmente diferentes del otro. Pero Néstor, cuando llega, no hay una agenda de derechos humanos. Este sábado nos tocó entrevistar en el programa de radio que tenemos, en la 750, a Estela de Carlotto. Y hablamos de eso. No había una agenda de derechos humanos. Algunos dicen, es un curro, lo hicieron para quedar bien con la gente, no es lo que pensaban. No, la gente tenía miedo de que si nosotros tocábamos obediencia debida y punto final, los militares quisieran hacer un golpe. No, el hecho, la agenda de derechos humanos es una agenda que se puso en contra de la voluntad mayoritaria, que era no tocar a los militares. Recuerden, para que lo tengamos muy claro, después de Pascua, que ahora justamente se cumplió 30 años de la Pascua de Alfonsín, empezó una ofensiva de intentos de golpe de Estado, que realmente había una idea de que, bueno, si nosotros avanzamos, mejor no avancemos, y después de retroceso, porque el indulto ya es un retroceso, la obediencia de vida, punto final. No solo no avanzar, sino retroceder respecto de la cuestión de derechos humanos. Y nosotros en la educación casi no podíamos hablar de terrorismo de Estado, ¿no? Hay dos tipos de liderazgo. Hay un liderazgo, que es el de Macri, si se puede llamar liderazgo, que lo que hace es hacer encuestas. Durán Bárbara hace la encuesta y dice, la gente piensa que hay problema de seguridad, bajemos la edad de imputabilidad. ¿Usted está de acuerdo?
Entonces, claramente hay un sentido común que si uno sigue el sentido común no tiene ningún liderazgo. Néstor o Cristina pusieron los temas en la agenda y cambiaron la agenda del país. Acuérdense que unos días antes de que asuma Néstor, de la Rúa nos dijo por televisión qué lindo que es endeudarse. ¿Se acuerdan que dijo qué lindo que es dar buenas noticias? ¿Y qué nos estaba diciendo? Que nos endeudamos en 10.000 millones de dólares que se fueron en un día. Ustedes saben que esa plata se fue en un día. El mismo día que entró se la llevaron las empresas. Así que nos endeudamos todos 10.000 millones de dólares para que eso se lleven los dólares afuera. Y así se capota. Sí. Pero nosotros no estábamos contentos con ser parte de América Latina. Estábamos orgullosos de ser parte del primer mundo. Sí, la agenda que pone Néstor, la agenda que pone Cristina, son agendas que iba en contra del sentido común de aquel momento, porque como dice Jauretche, es que piensa como piensa, y el pueblo hoy no va a pensar como va a pensar el pueblo mañana. El verdadero líder es el que pone la dirección en la cual van a venir las transformaciones. No el que hace una encuesta y repite lo que dice la encuesta, que es lo que pasa hoy. La primera solución para cada tema es la del sentido común, que no es la solución de fondo. Sí, me acuerdo, a ver si alguien de ustedes se acuerda, el día que, 9 de julio, nosotros asumimos un 25 de mayo, sí, al poco tiempo fuimos con Néstor, creo que fue Campo de Mayo, Palomar, no me acuerdo, y estaba el ejército formado, no sé si se acuerdan, miles y miles de soldados y de oficiales, me imagino, ahí, y nosotros estamos solamente en el gabinete, éramos 10, y Néstor adelante, dando el discurso, y que cuando empezó el discurso, rompieron filas, ¿no se acuerdan? Que se dieron vuelta para mostrarle que no estaban de acuerdo con su política de derechos humanos. Yo, que nunca había visto tanta gente armada, ¿sí? Dije, me parece que nos metimos en un lugar donde no es muy conveniente. Y espero que este hombre, Néstor, a quien yo recién conocía, sea oportuno y nos vayamos rápido. Y Néstor empieza a decirles: quiero un ejército sanmartiniano, quiero un ejército que le da cara al pueblo, que no viole los derechos humanos. Y todavía fue peor, porque se pusieron más duros todavía, y ya era murmullo y todo demás. Yo no había el momento de salir y de repente Néstor empieza a gritar: no le tengo miedo, no les tenemos miedo. Si habla por vos, porque nosotros estamos todos. Él es el que, el líder, es el... ¿Y qué pasó? Bueno, a los pocos días fue y bajó el cuadro de Videla. Y ejerció su función civil de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cosa que nadie se había animado a hacer. Desde el 55 que nadie se había animado a hacer eso, dar la orden, porque él podía haber dicho: bajen el cuadro, saquen el cuadro, que el ministro de Defensa vaya y lo haga, que lo haga el comandante. Él fue personalmente y dijo: baje ese cuadro. Todavía muchos se preocuparon, dijeron: uy, ¿qué pasará? ¿Se acuerdan que venía? ¿No? Proceda, y tiene una orden precisa. Bueno, ese es otro tipo de liderazgo. Para comentar cómo cambia cuando hay un liderazgo de esa naturaleza la opinión pública. Es que, por supuesto, al otro día, todo el mundo estaba de acuerdo con lo que había hecho Néstor, cuando se mostró que se podía hacer y no pasaba nada. ¿No? Se contaba el otro día cómo fue, era senador, yo así que tuvimos que votar la ley de matrimonio igualitario, para hablar de Cristina y no solo de Néstor. Cuando empezó la discusión de la ley, piense cada uno, yo había presentado un proyecto de unión civil, y era, por supuesto, miren, yo había presentado, cuando asumí en el año 2007, como senador, había presentado un proyecto que fue rechazado, ¿sí?, de familias ensambladas. Familia ensamblada era que se reconozca como autoridad de un nuevo matrimonio, ¿sí?, de la relación que hay entre el nuevo padre o la nueva madre con los hijos anteriores, que tiene una relación, por ejemplo, firmar el boletín. Vamos a suponer que la mujer era viuda, entonces que el nuevo padre pudiera también firmar el boletín, o a la inversa, la nueva madre. Si no sacan y bueno, me lo rechazaron, se levantaron incluso mis propios compañeros para decirme que no lo votaban. Digo, hay que leer eso, eso no se podía. Se cambiaba el nombre de madrastra o padrastro por madre afín o padre al fin. El Senado me lo rechazó.
y estoy hablando no solo de la oposición, sino también parte del oficialismo. Bueno, unos años después presento este de Unión Civil y por supuesto todo el mundo, estás loco, no va a salir nunca.